Bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes, a la segunda parte de este contenido, donde completaremos el análisis del modelo principialista, enfocándonos en los deberes de no dañar, hacer el bien y ser justos en un sistema de salud con recursos limitados. Empecemos con el principio de no maleficencia, el famoso primum non nocere, o primero no hacer daño, que es la piedra angular de la ética médica tradicional, y que a diferencia de la beneficencia que nos insta a ayudar, nos obliga negativamente a abstenernos de realizar acciones que causen perjuicio físico o moral. En el contexto ecuatoriano, la línea entre el error ético y el delito penal es delgada porque el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 146, tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional, transformando la no maleficencia de un ideal moral a una exigencia jurídica estricta. Para que un paramédico sea culpable bajo este artículo, deben concurrir la inobservancia de normas o lex artis, un resultado dañoso directo, y figuras de culpa como la negligencia, que es hacer menos de lo debido. Por ejemplo, no inmovilizar un cuello, la imprudencia, que es actuar con riesgo excesivo, como conducir la ambulancia a exceso de velocidad sin necesidad, y la impericia, que es la falta de conocimiento técnico. El abandono de persona, tipificado en el artículo 153, es una forma extrema de maleficencia, y ustedes deben saber que una vez que llegan a la escena y establecen contacto, se crea una relación sanitaria legal, y retirarse porque terminó el turno o porque no hay camillas en el hospital constituye abandono, y la transferencia del cuidado debe ser siempre mano a mano con otro profesional. En la era digital, la no maleficencia se extiende a la privacidad, porque el artículo 178 del COIP sanciona la violación a la intimidad, y es práctica común pero ilegal que personal de respuesta tome fotos de accidentes para redes sociales, lo cual viola la dignidad del paciente y expone al profesional a penas de prisión, así que sean celosos, guardianes de la privacidad. La obstinación terapéutica o encarnizamiento es otra forma de maleficencia, porque realizar maniobras de reanimación en un cadáver con signos evidentes de muerte o lesiones incompatibles con la vida, solo por presión familiar o para practicar, es un abuso del cadáver y una violación ética a la dignidad del fallecido, además de un mal uso de recursos. Pasemos ahora al principio de beneficencia, que exige una acción positiva para promover el bien y salvar vidas, y que en nuestra práctica se traduce en la obligación de mantener la competencia técnica continua, porque un paramédico que no estudia y no se actualiza está fallando a la beneficencia, ya que no puede ofrecer el mayor bien posible. El manejo del dolor es un imperativo ético derivado de la beneficencia, porque históricamente se subestimó la analgesia, bajo el mito de que enmascara el cuadro clínico, pero hoy sabemos que dejar sufrir a un paciente con una fractura es inaceptable, y los protocolos incluyen analgésicos que deben usarse juiciosamente para aliviar el sufrimiento, que es un fin tan noble como preservar la vida. Sin embargo, la beneficencia tiene límites, y uno crítico es la seguridad de la escena, porque el aforismo primero yo, segundo yo, tercero, mi equipo no es egoísmo, es ética utilitarista, ya que si ustedes se convierten en víctimas en una zona insegura, dejan de ser agentes de ayuda y pasan a ser una carga para el sistema, así que negarse a entrar a una zona de tiroteo hasta que sea segura es cumplimiento de protocolos y prudencia. Finalmente, llegamos al principio de justicia, que se refiere a la equidad en la distribución de recursos y trato, y que exige que casos iguales sean tratados de igual modo, sin importar raza, religión o estatus socioeconómico. Ecuador garantiza la salud gratuita y universal, pero los recursos son finitos y ustedes son los porteros del sistema, decidiendo quién recibe la ambulancia y cuándo, lo cual se manifiesta dramáticamente en el triaje, en incidentes con múltiples víctimas, donde la ética clínica se suspende y se reemplaza por una ética utilitarista de salud pública que busca el mayor bien para el mayor número. Esto implica decisiones dolorosas, como clasificar con tarjeta negra a un paciente gravemente herido, pero con pocas probabilidades de sobrevivir,
para dedicar los recursos a quienes tienen más chance y entender que esto no es abandono, sino justicia distributiva, es vital para su salud mental. La justicia también exige no discriminación, especialmente con poblaciones vulnerables, como las personas privadas de libertad, donde a veces la presión social insta a tratar al delincuente al final. Pero ustedes deben recordar que el triaje se basa en la fisiología y no en la moralidad de los actos, y si el perpetrador está más grave que la víctima, debe ser atendido primero. También deben combatir la ley de la billetera, porque la ley de derechos del paciente prohíbe exigir pagos previos o garantías para atender una emergencia vital, y si una clínica rechaza a un paciente crítico por falta de seguro, ustedes deben invocar la ley y estabilizar al paciente actuando como defensores de la justicia social. Para integrar todo esto en la toma de decisiones, hemos propuesto un algoritmo ético que empieza con la valoración de seguridad, sigue con la identificación médica, la evaluación de competencia y la identificación de conflictos para luego aplicar la normativa y finalmente ejecutar y documentar. Retomando el análisis de la responsabilidad, necesito que desglosemos las figuras de la culpa que mencionamos en el COIP, porque son las trampas en las que caen los profesionales confiados. Diferencien bien. La negligencia es la pereza, el no hacer. Es no revisar el equipo y darse cuenta en el paro de que el desfibrilador no tiene batería. La imprudencia es el exceso de confianza, el arriesgarse sin necesidad. Es el conductor de ambulancia que cruza un semáforo en rojo sin detenerse a mirar, confiando ciegamente en la sirena, y mata a un peatón. La sirena pide paso, no otorga impunidad, y la impericia es la falta de técnica. Es el tecnólogo que intenta una cricotiroidotomía habiendo visto solo un video en YouTube y le corta la yugular al paciente. Cada una de estas figuras es un camino directo a la sentencia condenatoria del artículo 146. Un fenómeno moderno que amenaza el principio de no maleficencia es lo que llamamos la violación de la ciberética. El artículo 178 del COIP sobre violación a la intimidad es muy claro. Ustedes verán cosas en la calle que la gente normal nunca ve: cuerpos destrozados, situaciones domésticas vergonzosas, vulnerabilidad extrema. La tentación de sacar el celular y tomar una foto para el grupo del trabajo o para sus redes sociales es enorme. Pero entiendan esto, esa foto es un arma. Si se filtra, y siempre se filtran, están revictimizando al paciente y a su familia. Están convirtiendo el peor día de la vida de alguien en entretenimiento digital. La política de ética digital debe ser de tolerancia cero. El celular personal no debe salir del bolsillo en la escena a menos que sea estrictamente necesario para la operación y jamás para documentar morbo. Hablemos también de la justicia social y la ley de la billetera. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente, en su artículo 9, prohíbe exigir garantías económicas en emergencias, pero la realidad es que muchas clínicas privadas intentan rechazar pacientes pobres o complejos traídos por el 911. Aquí es donde su ética se vuelve acción política. Ustedes son los representantes del sistema de salud en esa puerta. Si les niegan el ingreso de un paciente inestable, no pueden simplemente dar la vuelta e irse a otro lado. Eso sería peloteo y complicidad. Deben plantarse, citar la ley, estabilizar al paciente en el shock room de esa clínica, aunque no quieran recibirlos, y reportar el incidente a la ACESS. Defender el derecho de ese paciente a ser atendido sin importar su tarjeta de crédito es la máxima expresión del principio de justicia en Ecuador. Finalmente, para que todo esto no se quede en teoría, quiero que incorporen en su práctica el algoritmo de decisión ética ideal EC. Cuando estén frente a un dilema, respiren y sigan los pasos. Identifiquen el problema. ¿Es clínico o es ético? Determinen la urgencia. Si hay riesgo de vida, la balanza se inclina a actuar. Evalúen la capacidad del paciente. Analicen los principios en conflicto. Autonomía versus beneficencia. Legalidad. ¿Qué dice el Código de Instituciones Penitenciarias o la Ley de Salud? Ejecuten y documenten. Y finalmente, custodia de la evidencia.
Este mapa mental les permitirá navegar situaciones donde no hay respuestas fáciles, asegurando que, al final del turno, hayan protegido al paciente, a su profesión y a ustedes mismos. La ética no es un freno a su trabajo, es el sistema de dirección y frenos que les permite ir rápido y seguros en la autopista de la emergencia. La documentación es el imperativo ético final porque lo que no está escrito no se hizo, y llenar la hoja 002 con veracidad es un deber de justicia para la salud pública, de beneficencia para la continuidad del cuidado y de no maleficencia hacia ustedes mismos para protegerse legalmente. En conclusión, el modelo de Buchan y Childress no es teoría abstracta, es su equipo de protección personal mental que les permite navegar el caos de la emergencia con integridad y seguridad jurídica, y su dominio es tan esencial como saber manejar la vía aérea, así que los invito a internalizar estos principios para ser no solo técnicos hábiles, sino verdaderos agentes morales en el sistema de salud ecuatoriano. Muchas gracias por su atención y compromiso con la excelencia ética. Nos vemos en la próxima unidad.